Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos, sean bienvenidas a una nueva conferencia de los días jueves. Es un honor para mí tenerlos una vez más. Para los que no me conocen, me presento brevemente. Mi nombre es Miranda y el día de hoy tenemos nuevamente a nuestro querido Master Coach Joel Gámez con una nueva conferencia, con un nuevo tema que nos va a dejar una gran enseñanza y sobre todo una gran reflexión, ya que para los que ya nos han acompañado en conferencias anteriores, saben que más que conferencias, aquí abrimos un espacio de reflexión y de opinión abierta, es decir, aquí nadie pretende tener la razón y para nosotros es muy importante su opinión. Así que los invitamos a participar, ya sea por medio del chat o levantando la manita les podemos abrir micrófono para que puedan participar. El tema del día de hoy es lo que ignoramos del lenguaje. Cabe mencionar que esta conferencia estará dividida en dos partes. Durante la mitad de la conferencia vamos a tomar un receso, un break de 3 minutitos, donde ustedes pueden aprovechar para hacer un cambio de estado y mantener el nivel de energía elevado, ir por un vasito de agua, ir al baño o para lo que gusten. Esos 3 minutitos es para tomar un pequeño break. Ya sabiendo esta información, quiero hacerles una petición, un gran favor, ya que el tema, como les comentaba, es lo que ignoramos del lenguaje. Si ustedes sienten que esta información le puede servir a algún familiar o a algún amigo, ahorita en este momento Luis nos puede hacer el gran favor de poner el link de acceso en el chat para que ustedes puedan copiarlo y pegarlo en algún mensaje para algún familiar o amigo. Entonces, ya con esta información voy a comentarles un poquito acerca del arquitecto Joel Gámez. Él es empresario, es instructor y conferencista originario de Monterrey, Nuevo León. Es titulado en las carreras de Ingeniería Industrial y Arquitectura por la UANL. Cuenta además con 3 maestrías en las áreas de Administración, de Finanzas y también en Mercadotecnia. Es instructor, coach y evaluador de competencias ante el Sistema Nacional de Competencias SEP Conocer. Es Master Coach y director de ATRAE, empresa especializada en la formación de profesionales en coaching y desarrollo humano. Él ha diseñado e impartido diferentes talleres y entrenamientos en el ámbito empresarial y personal, donde desarrolla conceptos como el éxito en la vida es ir acumulando logros, aunque muchos de estos están disfrazados como fracasos. El no tomar riesgo es un enorme riesgo. Somos el resultado de nuestras decisiones y acciones. La responsabilidad es inherente a la persona y la filosofía de la empresa solo el hacer lo hace. Así que sin más preámbulos, démosle la bienvenida al arquitecto Joel Gámez. Arqui, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio que, como sabemos, queremos que llegue a ser un espacio esencialmente para reflexionar, para preguntarnos lo que no nos hemos preguntado y para comprender o poder llegar a comprender lo que hasta ahorita no hemos comprendido. Y hago mucho énfasis en esto de no es un lugar en donde, inclusive el título de la plática de hoy, ¿qué es lo que no saben? Pues la verdad es que no, no es que deban de saber esto, no es que tienen que tener estas distinciones, no es que tengan que tener ciertos conocimientos como parte esencial de ustedes, sino abrirles la posibilidad o abrirles o despertar la inquietud para que ustedes decidan y ustedes se encaminen a, a tener la información que ustedes consideran que les está faltando. Ahí es donde entra la parte de comprender, porque la parte del comprender para nada es similar a saber. El saber es lo que académicamente debo de conocer o lo que ya está establecido y me debo de apegar con ello. Inclusive lo comprenda o no lo comprenda, pero así lo debo de saber. Un ejemplo de eso es las escuelas, lo que nos enseñan en las escuelas, o las matemáticas, o el álgebra,
Hay veces que ni siquiera las entendemos, pero las tenemos que aprender, ¿sí? Y el concepto que nosotros usamos es comprender las cosas. Que las situaciones estemos alineados con ellas, las comprendamos desde nuestro muy particular manera de observar las cosas. Y que para nosotros, en ese momento en el que lo comprendemos, nos satisfaga. Claro, nos satisfaga hasta dónde, hasta que llegue el momento en que yo tenga otras inquietudes, me haga otras preguntas, evolucione yo mismo y las respuestas que antes me satisfacían, lo que yo comprendía ya no lo pueda comprender. Y entonces vuelva a entrar en un círculo virtuoso en donde voy a seguir buscando información o me voy a ir haciendo de una información distinta. Ok, dicho lo anterior y haciendo una apertura al tema, ¿qué es lo que no sabemos del lenguaje? Y a lo mejor yo iniciaría preguntándoles a ustedes, ¿qué entienden o qué comprenden o qué les dice a ustedes la palabra lenguaje? ¿Qué es? A ver, alguien que comparta o que me diga, ya sea por el chat o le abro el micrófono, que me digan, ¿qué es para ustedes el lenguaje? Es algo que me puedo atrever casi a asegurar que todos los que estamos aquí tenemos una concepción del lenguaje, porque es algo que cotidianamente lo estamos utilizando. Ninguno puede decir, canijo, es la primera vez que escucho la palabra lenguaje, o es la primera vez que escucho la palabra conversación, o es la primera vez que escucho la palabra hablar. Creo que lo estamos haciendo, pero yo lo que quisiera conocer de ustedes es, ¿cuál es ese concepto que tienen del lenguaje? Díganmelo desde cualquier observador, desde cualquier punto de vista, desde lo que están transitando en este momento, inclusive desde dónde están parados en este momento, para qué les sirve, para qué no les sirve, para qué lo utilizan, qué ganan con tenerlo, con usarlo, con desarrollarlo, con hacerse competentes con él. Díganme algo del lenguaje. Comentan aquí en el chat que es la expresión cuerpo y lenguaje. Comentan también que es lenguaje oral y corporal. Es la expresión. Quiero interpretar o estoy interpretando que cuando escuchan lenguaje es el modo en el que nos expresamos. Ok. Vamos a partir de una plataforma o de un espacio en donde nos vamos a apoyar en lo que es ontología del lenguaje. Ontología del lenguaje es el sustento filosófico de lo que nosotros promovemos, de lo que nosotros procuramos y con lo que nosotros comulgamos. Ontología del lenguaje. Ontología, conocimiento del ser. Esa es la parte filosófica de ontología. Es la herencia que nos dejaron hace 2500 años algunos pensadores, esencialmente Sócrates, Platón, que toman este tema, toman este concepto de ontología como para explicar al ser humano. La ontología explica el comportamiento del ser humano, ¿sí? Eso es ontología. Siglos después, un grupo de pensadores, y digo pensadores porque no todos son filósofos, algunos sí, otros no, pero de pensadores esencialmente chilenos, retoman el concepto de ontología y le agregan el apellido ontología del lenguaje.
Pero cuando ellos ya hablan o cuando ellos se atreven a decir ontología, como que se hacen un paréntesis. Sobre todo el doctor Maturana hace un paréntesis y dice, no es el conocimiento del ser, es el conocimiento de la persona. Es más, es conocer la persona que está siendo, no la persona que es. Y entonces retomamos ese concepto y ese es el que en este espacio, dentro de la comunidad de Atrai, nos gusta sustentar. Ontología, el conocimiento de la persona que estamos siendo. Creo que a todos nos interesa conocer de nosotros. Y entonces ellos proponen la manera en que puedo llegar a conocer más de mí o conocer la persona que estoy siendo es a través del lenguaje. Y aparece ontología del lenguaje. ¿Sí? No sé si voy siendo claro, si tienen alguna duda, levanten la mano, escriban en el chat o pregunten. Como quiera, si les quiero contestar, les contesto, y si no, pues no les contesto. Así es que nada pierde. Entonces, ontología del lenguaje, conocimiento de la persona a través del lenguaje, conocimiento de la persona, saber de la persona, no es conocimiento del ser, no es el conocimiento de la esencia, de la energía, es el conocimiento de cómo nosotros como personas estamos transitando la experiencia humana, ¿sí? Entonces ahí ya hay hay un parámetro, conocimiento de la persona a través del lenguaje. ¿Por qué el lenguaje? Porque el lenguaje es la herramienta hasta ahorita conocida por nosotros o que nosotros creamos precisamente para, primeramente, comunicar. Nosotros comunicamos a través del lenguaje. Para conversar, nosotros conversamos, nos coordinamos, nos ponemos de acuerdo, contratamos gente, despedimos gente, le llamamos la atención a la gente, nos llaman la atención a nosotros, nos coordinamos. Nosotros nos coordinamos a través del lenguaje. Y el tercer punto, que es la esencia que nosotros sustentamos, no solamente nos coordinamos, sino nos llegamos a comprender. A través del lenguaje, yo puedo conectarme con las otras personas. Le decimos, llego a tener conectividad. Llego a relacionarme con las personas. No solamente paso información, no solamente es comunicar, no solamente es conversar, sino me conecto con las personas. Todos hemos pasado, y me atrevo a decir todos, generalizando, porque si alguno de ustedes no ha llegado a transitar eso, pues yo les diría, por favor, vayan con un psicólogo, un psiquiatra, con alguien, porque tienen una patología, porque no es normal que en lapsos o en momentos no tengamos o no sintamos esa sensación, ese sentimiento, esa emocionalidad de que me siento conectado con alguien. Entonces, a través del lenguaje, comunico, converso y me conecto con las personas. Esta parte de conectar es la parte más fina. Esa parte de conectar es lo que ustedes pueden recordar que es el momento, no voy a decir, es el momento en el que experimentaron el enamoramiento, pero para casos prácticos o para un ejemplo, pueden tomarlo como eso, es el ejemplo en donde yo me sentía satisfecho al estar compartiéndome, al compartirme con alguien más.
y me sentía conectado. Tenía esa conectividad, tenía esa conexión. Algunos nos duran lapsos cortos, a otros son un poquito más prolongados, pero todos hemos experimentado eso. Eso es a lo que nos referimos con a través del lenguaje nos podemos conectar con otras personas, las podemos llegar a comprender, las podemos llegar, nos sentimos comprendidos, nos sentimos alineados. ¿Ok? Entonces, ontología del lenguaje, el conocimiento de la persona que estoy siendo a través del lenguaje, a través de lo que yo comunico, a través de lo que yo converso y a través de cómo me conecto con las demás personas. Pero este lenguaje podemos deducir que no solamente es un acto lingüístico, no solamente hablamos de conversar o que a través de las conversaciones lo pueda lograr, sino a través del lenguaje. Y ahí a lo mejor, y mi idea no es confundirnos, ni que se confundan, pero en este momento vamos a alinear lo que es el lenguaje con la conversación. Y en este lapso, en este momento vamos a decir, ok, estamos hablando de lo mismo. Sé de antemano que no estamos hablando de lo mismo, pero para comprenderlo, yo digo lenguaje y es como decir una conversación o una comunicación o una conectividad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Nada. Qué bueno. ¿Con qué persona es con la que más conversaciones tengo en el transcurso de mi vida? Es más, ¿con qué persona es con la que más he conversado los últimos 2 días de mi vida? ¿O el último día de mi vida? ¿O la última hora de mi vida? Y creo que estamos alineados a que la persona con la que más conversaciones tengo, y muchas de esas conversaciones son totalmente irracionales, es conmigo mismo. Entonces, ontología del lenguaje es conocer la persona que estoy siendo a través de mis conversaciones privadas, a través de la conversación que yo tengo conmigo mismo. La segunda de esto es que esté yo o no esté yo consciente de esas conversaciones invariablemente las tengo. Y las tengo no solamente cuando estoy callado o en silencio, también las tengo cuando estoy hablando con otras personas. Ahorita tenemos una conversación pública, ustedes y yo, ¿sí? Es una conversación pública, que a lo mejor ustedes pueden responder o pueden alinearse o no, pero es una conversación pública. Pero dentro de esta conversación pública, cada uno de ustedes tiene una conversación privada, tiene una conversación consigo mismo, porque no están, a pesar de que algunos todavía decimos, es que yo escucho perfectamente, yo soy una buena persona para escuchar, no estamos escuchando a la otra persona, nos estamos escuchando a nosotros mismos. A pesar de estar inmersos en una conversación pública, no dejo de tener una conversación privada, al menos que desarrolle la competencia y la capacidad de alinearme a la conversación pública.
pero no se nos da, estamos educados para estar oyendo, no escuchando, para estar oyendo a la otra persona y al mismo tiempo estoy pensando en cómo contradecirla, en cómo poner mi opinión, en cómo se equivocó y dijo una palabra en lugar de haber dicho otra, el cómo se adelantó, el qué faltas cometió, y empieza su conversación privada a impedir que tenga una conversación pública con otra persona. ¿Sí? Entonces, ese es el arte de escuchar. Ese es el arte de poder lenguajear, como dice el doctor Maturana. Y estoy seguro que ahorita que dije, a ver, lenguajear, ya alguno dijo, espérame, no se dice lenguajear, esa palabra no existe. Bueno, yo me atrevo a decirla porque era una frase y era una palabra muy sustentada por el doctor Maturana, en donde él decía, nosotros no hablamos, nosotros tenemos, perdón, nosotros lenguajeamos, ¿sí? Utilizamos el lenguaje para comunicarnos, por eso lenguajeamos. Lo verbalizaba, el sustantivo lo verbalizaba, lo convertía en verbo, ¿sí? Y lo convertía en verbo precisamente porque es tan complejo el lenguaje, es tan complejo las conversaciones que no las podemos definir con una sola palabra. Y como no había palabra con qué definirla, él propuso la palabra lenguajear. ¿Ok? Entonces, el lenguaje nos facilita, o recapitulando o parafraseando, el lenguaje es el que nos permite expresarnos, comunicar, también nos permite conversar y también nos permite conectarnos. Pero esencialmente es la principal herramienta que me permite conversar conmigo mismo, conectarme conmigo mismo e informarme conmigo mismo. Llegar a conocer de mí, sin que caigamos en la trampa de que, por ejemplo, las personas que poco tiempo le han dedicado a reflexionar son las personas más capaces de decir, es que yo ya me conozco. Porque si yo llego a caer en la trampa de yo ya me conozco, entonces estoy cayendo en mi caja de creencias de yo así soy. Y cuando yo caigo en la trampa de sustentar que yo soy de una manera determinada, imagínense en todas las posibilidades que estoy limitando. No nos imaginemos todo lo que estoy ganando, no. Yo así soy. ¿Qué significa? Que yo ya no puedo ser lo que hoy no soy. Entonces, en el momento en el que yo, a través de las reflexiones y a través de mis experiencias, yo me atreva a decir, yo así soy, yo ya me conozco. La trampa en la que estoy cayendo es en que si yo ya sé cómo soy, entonces yo ya sé qué es lo que yo puedo hacer y yo ya sé qué es lo que no puedo hacer. Y si ponemos en la balanza personal, en nuestra propia balanza, qué es más grande, qué es más sustentable, lo que yo ya sé o todo lo que me falta por conocer. Y me voy a dar cuenta que yo mismo me estoy limitando, ¿sí? Entonces no puedo caer o debo de estar consciente a través de mis conversaciones privadas en que yo únicamente tengo acceso a conocer la persona que estoy siendo
pero no la persona que soy. Y esa es una trampa del lenguaje. Comentarios, preguntas. Preguntas, comentarios. Tengo aquí a unas personas enfrente de mí. Preguntas, comentarios. Igual si pueden dejar sus preguntas en el chat, igual también pueden levantar la manita y les podemos abrir el micrófono. Si no hay preguntas, vamos a terminar la conferencia ahorita, ¿eh? No, no es cierto. Válgame, o fui tan enredado, no me di a entender. Muy callados todos. Pocas veces los había visto tan callados. ¿Están con sus conversaciones privadas? Háganlas públicas. A mí no me quedó claro la última partecita. O sea, no estoy siendo quien yo, o sea, gracias a mis conversaciones privadas me doy cuenta de que no estoy siendo quien yo soy, o cómo era la otra. O sea, dijo dos cosas. A través de las conversaciones, yo no debo de caer, a través de las conversaciones privadas, yo no debo de caer en la trampa de sustentar que yo me conozco. Yo debo de sustentar o debo de hacerme consciente que yo puedo llegar a conocer la persona que estoy siendo, no la persona que soy. Porque si yo declaro que yo soy de una manera, estoy esclavizado a través de mis mismas conversaciones privadas, a través de mis creencias, a seguir siendo esa persona. Y si yo declaré en un momento determinado que a mí se me dificultaba el tener dinero, se te va a dificultar. Porque tú ya te compraste, yo ya me compré la idea de que así soy, versus comprarme la idea de que así estoy siendo, pero no estoy condenado a seguir siendo de la misma persona. Esa es por eso decimos, el lenguaje es generativo. A través del lenguaje, a través de mis conversaciones privadas, yo voy a generar mi mundo. O lo voy a limitar. ¿Sí? El mundo no me está limitando, yo me estoy limitando. Hace un instante escuché, a mí me gustaría ser un padre que le diera oportunidades a sus hijos, porque a mí no me dieron la oportunidad. ¿What? ¿What? ¿De dónde viene eso? Eso, yo siempre he tenido el acceso a ser la persona que yo decida ser en ese momento. No, yo decidí hacer lo que mis padres me dijeron. ¿Y quién decidió hacerlo? Pues yo. Entonces, ¿quién decidió hacerlo? Pues mis padres. A ver, explícame, por favor. Yo decidí estudiar lo que estudié porque mis padres me lo pidieron o porque yo decidí estudiarlo. No, lo decidí porque mis padres me lo exigieron. Y si no lo hubieras hecho, me hubieran corrido de la casa. ¿Y por qué no decidiste irte de tu casa? Pues porque eran mis padres. Y ahí empezamos con ese juego. Nos compramos esas historias a través de mis conversaciones privadas. Le decimos a través de mis historias. Y curiosamente, esas historias que permanentemente me cuento son mis historias tranquilizantes, las que me dejan vivir. ¿Por qué? Porque sigo en mi papel de víctima. Porque es lo que quiero escuchar de mí mismo. Es decir, yo fui la víctima y estudié esto. Cuando puedo decir, yo decidí estudiar eso. Porque si no decidí estudiar eso, me corrían de la casa. Perfecto. ¿Y por qué no te fuiste? Pues porque ahí daban de comer 3 veces al día.
Ah, bueno, pues entonces fue el precio que tuviste que pagar. Punto. Pero no estoy hablando, porque esa es la otra parte de mi misma conversación, que empiezo yo, bueno, malo, correcto, incorrecto. Y cuando empiezo a emitir juicios sobre lo que hice o lo que dejé de hacer, entonces le voy haciendo cargas, y voy a hacer cargas emocionales, cargas que tengo que trabajar desde otro observador. ¿Sí? Preguntas. Dicen aquí en el chat, Arqui, que efectivamente los dejó sin palabras. De hecho, ahora sí hay algunas preguntas. Una de ellas es, ¿qué tan distante, por decirlo así, por decirlo de alguna forma, entre lo que soy, en lo que estoy siendo y el que soy? Interpreto que es como qué distancia hay entre uno y el otro. Abismal. Es decir, podría decir, es infinita. Es infinita porque yo tengo infinitas posibilidades. Ay, juela, lamentablemente no estamos presenciales, pero infinitas tampoco significa que son todas. Tampoco confundamos. Pero no, ya los confundí y ya mejor mejor ni toco el tema. Ok, tengo muchísimas posibilidades. Entonces, cuando yo sustento que yo soy de una manera determinada, yo soy enojón, yo soy estricto, yo siempre me levanto temprano, yo siempre hago esto, yo siempre hago lo otro. Cada vez que yo digo, yo me estoy generando el modo que estoy decidiendo ser. ¿Cuándo voy a poder hacer una dieta? ¿Cuándo voy a poder hacer un detox? ¿Cuándo voy a poder hacer algo distinto? Cuando yo me compre la idea, cuando yo a través de mi lenguaje, a través de mis conversaciones privadas, me abra la posibilidad de hacerlo. ¿Cuándo voy a ser astronauta? Bueno, ¿cuándo voy a ser paracaidista? Si el hecho de conceptualizar, tirarme de un paracaídas me paniquea, pues entonces olvídate de llegar a ser paracaidista. Voy a poder ser paracaidista cuando yo me abra la posibilidad de hacerlo, cuando me quite la etiqueta de que yo soy de una manera determinada. ¿Comentarios? Sí, hay otra pregunta. Dice, buenas noches, ¿cómo se debe enfrentar a personas que mienten y usan el lenguaje como manipulación, aún sabiendo que mienten desde el inicio, esto laboralmente? El tema de la mentira es un tema que está dentro de un tabú, está dentro de una conceptualización judeocristiana, tradición, lo que tú si quieras, en donde satanizamos la mentira. La mentira nosotros sustentamos que es el lubricante de cualquier relación. No existe una relación si no está sustentada en la mentira. ¿Sí? Pero como la mentira hasta nos pegaban en la boca cuando así, dábamos una mentira, entonces consideramos que la mentira es mala. Lo que es distinto es el engaño. Hay una enorme diferencia entre engañar y mentir, ¿sí? Pero como nosotros nos vamos con la inercia, decimos, no, las mentiras no se pueden mentir. Yo, por ejemplo, les pregunto, ¿no han dicho ustedes acaso alguna mentira para evitar un problema? Entonces, porque en ese momento yo juzgo que es más importante el mantener una relación que el decir la verdad. Pero esa verdad que yo estoy diciendo no está en contra ni de mi intención ni de lo que yo pretendo, sino simplemente pretendo alinearla. Es decir, no estoy engañando, no estoy sacando provecho, no estoy, ¿cómo les diré? Pues sí, no estoy sacando provecho de eso, no los estoy engañando, estoy dando una mentira.
Ahora, me salí del tema porque ya no me acuerdo ni de la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta, Miranda? Es cómo se debe enfrentar a personas que mienten y usan el lenguaje como manipulación. Ok. A través de la conciencia, de mi conciencia, de hacerme consciente de con quién estoy hablando, y si yo realmente no estoy comunicando y estoy entrando en una conversación, primero, me voy a dar cuenta si lo que me están diciendo está alineado a una realidad, o me están mintiendo o me están engañando. Me dice, no, es que él me dijo algo, por eso. Pero el hecho de que nos digan algo verbalmente no es sinónimo de que nos lo estén diciendo a través de su lenguaje, a través de su corporalidad, a través de su emoción, a través de su presencia. Si yo soy lo suficientemente competente, que de eso se trata, y a eso es a lo que quiero que lleguemos, se trata de que yo utilice el lenguaje, todo el lenguaje, no solamente el lenguaje verbal, no solamente el lenguaje no verbal, no solamente el lenguaje corporal, sino el lenguaje. No existe la manera de individualizar lenguaje verbal. No lo puedo aislar de todo. Aunque sea por teléfono, aunque sea por un email, aunque sea por un WhatsApp, me están transmitiendo algo, pero yo le hago caso o yo le quiero hacer caso a lo que escribieron. Cuando le debo de hacer caso, o cuando, si yo soy competente, le puedo hacer caso a todo el contexto con lo que escribieron. Independientemente de que si se nos dificulta tener una conversación con alguien frente a frente, pues imagínense lo difícil que es tener una conversación a través del WhatsApp. ¿Sí? Pero entonces, bien, enfocándonos en esa pregunta, es esencialmente, nadie nos está engañando, nadie nos está mintiendo. Somos nosotros los que queremos comprarnos la idea y luego hacernos la víctima de me mintió. Cuando nosotros lo veíamos en su cara, cuando nosotros lo veíamos en sus haceres, cuando nosotros, y si no lo veíamos es porque nosotros no teníamos la competencia de observarlo. Pero ¿sobre quién recae? Sobre mí. Porque ese es el principio del lenguaje, hacernos conscientes de que yo soy el generador, que yo soy el inicio y yo soy el fin. Es decir, no es que me mintieron, no, es que me compré la mentira, que es distinto, porque en uno pongo el foco en mí, en el otro pongo el foco en mi contexto, afuera de mí. ¿Hay algún otro comentario? Sí, hay un par de comentarios más todavía. Uno de ellos es, ¿qué opina cuando dicen que el lenguaje corporal habla más del 80%? ¿O a qué se refiere? Bueno, yo no sé de dónde sacaron esas estadísticas, pero lo que sí sé es que todos los autores que hablan al respecto sacan exactamente la misma estadística. Y yo no creo que hayan hecho el mismo estudio, ni creo que hayan hecho esto. Para mí es simplemente, transmite más el lenguaje, el lenguaje que más transmite es el lenguaje corporal, luego el lenguaje no verbal y por último el lenguaje verbal. El lenguaje verbal, caemos en el truco de enfocarnos en el significado de la palabra. Y eso es muy engañoso, porque las palabras siempre están dichas por alguien. ¿Qué significa? Que tienen una connotación de acuerdo a la persona que lo dijo. Y además, el lenguaje siempre es escuchado por alguien. ¿Qué significa que es escuchado por alguien? Que tiene la connotación de la persona que lo escuchó. Entonces, si nos vamos a esa conceptualización, es la que menos información nos da. Y ya que abrieron el tema,
dentro del lenguaje identificamos muy claramente 3 lenguajes. El lenguaje verbal, que es el que más utilizamos, pero menos información nos da. El lenguaje no verbal, que en el lenguaje no verbal no lo confundamos con el lenguaje corporal. Es distinto el lenguaje no verbal al lenguaje corporal. El lenguaje no verbal es todo lo que nosotros percibimos sin el oído, sin el habla, ¿sí? El lenguaje no verbal es una pintura, es una escultura, es un anuncio, es una construcción, es un mueble, es la figura de una persona, es todo lo que nosotros estamos percibiendo a través de todos nuestros sentidos, a través del olfato, a través del oído, a través del gusto, a través pues de todos los sentidos, ya ni me acuerdo cuáles son, pero todos. La vista, Justo. todo lo que yo estoy percibiendo que no es verbal, entonces es un lenguaje no verbal, ¿sí? Y el lenguaje corporal es lo que transmite mi corporalidad, mi biología, mis posturas, mis gestos, mis microexpresiones. Pero la enorme diferencia, o por qué lo diferenciamos como lenguaje no verbal y lenguaje corporal, es que el lenguaje corporal yo no tengo intencionalidad, yo no tengo control, yo no tengo control de mis microexpresiones, yo no tengo control de mi sudoración, del color de mi piel, de las palpitaciones de mi corazón. Todo eso es un lenguaje, ¿sí? Todo eso está transmitiendo algo, pero no tengo control sobre lo que estoy transmitiendo. Cuando yo llego a tener control sobre lo que yo estoy transmitiendo y no lo estoy verbalizando, entonces es lenguaje no verbal. Una sonrisa puede ser lenguaje corporal o una sonrisa puede ser lenguaje no verbal. Si la sonrisa la generé en conciencia y yo hice el gesto de sonrisa, ese es un lenguaje no verbal. Pero si la sonrisa me brotó sin darme cuenta, ese es un lenguaje corporal. Ese es como como un modo de poder ir identificando los lenguajes en los que estamos inmersos. No todos los autores comulgan con lo mismo. Muchos de ellos simplemente dicen lenguaje no verbal y lenguaje verbal, ¿sí? Ahí es donde más quedan, en donde más se dan vuelta. Nosotros proponemos que existe un lenguaje corporal. De hecho, el siguiente lenguaje es el lenguaje emocional, que es como más sutil, más fino todavía que el lenguaje corporal, ¿sí? Pero en esos tres tipos de lenguaje es donde nos podemos mover y podemos tener algunas diferenciaciones. No sé si les quedó claro este del lenguaje corporal, lenguaje no verbal y lenguaje verbal. Miranda, ¿preguntas, dudas? Sí, de hecho, con el tema anterior de la mentira, dicen, gracias, ahora entiendo mi actitud de víctima. Es verdad, yo genero lo que entiendo. Y hay una pregunta también
más bien es como una petición, dice algunos tips para tener conversaciones sanas con nosotros mismos, por favor. Hacernos conscientes. Y si me preguntan qué es que no he podido, bueno, pues sigámoslo practicando. O sea, hacernos conscientes de nuestras conversaciones. Es como puedo llegar a conocerme, porque siempre estoy inmerso en una conversación privada, siempre estoy inmerso en mis conversaciones, pero la gran mayoría de las veces o gran parte de ese tiempo es una conversación de la cual ni siquiera estoy consciente. Me hago consciente cuando me empieza a doler la cabeza, o cuando no puedo dormirme, o cuando me doy vuelta para acá, o cuando me siento desesperado, porque esa conversación privada llegó a un nivel de emocionalidad que ya fue transmitida a través de una sensación, y entonces ya me hago consciente de una inquietud o de un malestar. Si yo me empiezo a ser consciente de mis conversaciones privadas, para posteriormente hacerme consciente de mis conversaciones públicas, que son las que más daño ocasionan, porque ahí es donde entra la mayoría de las veces de luego me arrepiento o me siento culpable por lo que dije, pues ya lo dijiste. Y como diría Echeverría, todo lo dicho es dicho por alguien y todo lo dicho es dicho para algo, ¿sí? El lenguaje no es inocente. Por más que se nos escape y por menos que lo hayamos pensado, si nosotros lo mencionamos es por alguna razón. Y no se trata de buscar de cuál fue la razón por lo que lo dije. No, es hacernos conscientes de que yo lo que dije, lo dije por algo, lo dije para algo, ¿sí? Entonces, el hacernos conscientes es lo que me puede llevar o me induce al camino de conocerme, porque me voy a hacer consciente de mis conversaciones. Ahora, no es sencillo hacerme consciente de mis conversaciones y no es sencillo porque es bastante pesado, riguroso, desgastante estar siendo conscientes de mis conversaciones. El 87% de mi vida yo la vivo, yo la transito en transparencia. Transparencia es el mínimo umbral de conciencia. Yo necesito esos momentos porque es el momento en el que empiezo a soñar, empiezo a recordar, me acuerdo de esto, pienso aquello, voy y vengo de vacaciones, hago planes, hago eso, y eso a mi mente la relaja, es decir, me tiene tranquilo. Si me empiezo a ser consciente, me voy a estar permanentemente en conflicto, voy a entrar en conflicto intrapersonal con mis yo. Ya dije una palabra que no debí de haber dicho. Es decir, con mis entidades. Y por eso en ontología decimos, vamos a estudiar la persona que estoy siendo. Porque si le agrego la identidad o la entidad que estoy siendo, ya estamos hablando de mi psiquis. Y yo soy la persona, el ser humano, es una entidad que tiene varias entidades. El hecho de que yo tenga conversaciones privadas me dejan ver que permanentemente me estoy haciendo preguntas y me estoy haciendo respuestas. Ninguna conversación privada ha iniciado en mí si no es a través de un por qué. Un por qué. Porque yo permanentemente me pregunto los porqués. Pero me los pregunto y me los respondo prácticamente en transparencia, me dejan tranquilo y sigo yo. Cuando yo me hago consciente de eso y me hago consciente de los porqués me estoy preguntando, me inquietan. Y me inquietan porque las respuestas que yo
me doy a mí mismo, no me satisface ni siquiera a mí mismo. Y me vuelvo a preguntar por qué, y me vuelvo a preguntar por qué. ¿Sí? Entonces, si yo estoy permanentemente en conciencia preguntándome el por qué, es desgastante. En ese momento dejo o vuelvo a entrar estoy en conciencia y entro en periodos de reflexión, que no es lo mismo que periodos de razonamiento, ¿sí? Y esos periodos de reflexión son los que me hacen conocer la persona que estoy siendo, son los que me hacen crecer, son los que me hacen entrar en acción, pero son desgastantes, son confrontativos y son las peores confrontaciones que puedo tener. Es más desgastante tener una confrontación conmigo mismo que tener una confrontación con mi esposa. Y vaya que es difícil confrontarme con ella. ¿Mm? Preguntas, comentarios. De hecho, ese es el último comentario, la última pregunta, Arqui. Y vamos a aprovechar ahorita para tomar el break de 3 minutos. No sé si quiera dejarles alguna pregunta para reflexionar en el Inter. Miren, vamos a continuar con un tema muy relacionado a cómo utilizamos el lenguaje. Y para eso me quiero referir, ¿qué es para ustedes platicar? ¿Qué es para ustedes dialogar? ¿Y qué es para ustedes conversar? Platicar, dialogar y conversar. Así es. Muy bien, entonces se queda ahí la pregunta para que la reflexionen. ¿Qué es para ustedes dialogar, platicar y conversar? Entonces vamos a ir brevemente al descanso. Nos vamos a tomar 3 minutitos únicamente para hacer un cambio de estado, para ir por un vasito de agua y regresamos en 3 minutitos.
Excelente, pues vamos a continuar antes de seguir con el tema y con la pregunta que lanzó el arquitecto Joel Gámez. Vamos a aprovechar para mencionarles nuevamente el taller que ya está casi a la vuelta de la esquina, el taller Las Fábulas del Dinero, que será presencial y también de manera online. Cualquier duda o comentario, ahorita en este momento Luis nos va a hacer el grandísimo favor de poner el link del taller para que puedan revisar toda la información. Este taller, como ya lo hemos comentado en anteriores conferencias, este taller no promete hacerlos ricos de la noche a la mañana, sino hacer conciencia y saber qué relación tienen en este momento con el dinero. La conferencia del taller, perdón, Las Fábulas del Dinero, estará impartido por el arquitecto Joel Gámez. Y si esto fuera poco, el día miércoles vamos a tener un regalo para ustedes. Un regalo donde va a ser una conferencia de 2 horas, donde vamos a tratar, igual Luis, si me podrías hacer el favor de poner el flyer de Sergio, por favor. Vamos a regalarles o van a tener la oportunidad de asistir a una conferencia, ya sea presencial, aquí en Atrae, en las oficinas de Atrae, o para los que no son de aquí de Tijuana, también no se preocupen, también vamos a transmitir la conferencia por la plataforma de Zoom. La fecha, no le hagan caso, hay un error de dedo, pero es el día miércoles. El día miércoles es, si no me equivoco, 7. El miércoles 7 va a ser esta conferencia totalmente gratuita para que ustedes puedan asistir o participar por la plataforma de Zoom. Si tienen algún familiar o algún amigo que puedan invitar a la conferencia totalmente gratis, va a ser a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, hora de aquí de Tijuana. Mándenos mensajitos al número de WhatsApp para darles la información completa. Igual ahí en el chat, Luis nos va a hacer el favor de poner el número para los que no lo tengan, si no, ahí está en la imagen también. Pero ahorita para que lo copien y lo peguen, lo van a poner ahí en el chat. Sin más por el momento, vamos a continuar con el tema. Arqui, no sé si tenga algo que agregar. Perfecto. Excelente. ¿Quiere que leamos los comentarios que pusieron? A ver, ¿qué comentarios son los que nos pusieron? Muy bien, dice, dialogar es llegar a un acuerdo después de un probable desacuerdo. Conversar, plática no prevista sin un tema definido en la parada de un autobús, por ejemplo. Y platicar, tema que surge sobre una situación vivida, mi sentir o reacción ante ello, mi punto de vista con un miembro de la familia o un especialista si piden una opinión, por ejemplo. Ok. ¿Qué otro comentario tenemos? Hay otro comentario también, dice, conversar es cuando danzas con el otro, platicar es cuando no escuchas y dialogar es seguir el rollo. A ver, me fueron muy rápidos. Vuélvemelos a repetir, por favor. Ok, ahí va. Miranda. Dice, conversar es cuando, dice danzas con el otro, pero aquí no entendí muy bien, pero dice, platicar es cuando no escuchas y dialogar es seguir el rollo. Seguir el rollo, bueno. ¿Algún otro comentario? Sí, dice, platicar es compartir información sin un tema en particular y de manera incidental. Conversar, tratar un tema de interés para ambas partes donde se comparte valores, ideas y creencias. Dialogar sobre un tema o tópico, conversar es platicar en general, conversar, tener solo una opinión. Ok. ¿Alguna más? Sería todo por el momento de los comentarios. Yo al principio les decía, a ver, este no es un espacio para venir a decirles cómo las cosas son, sino es un espacio en donde simplemente ponemos diferentes puntos de vista. El concepto que dentro de la comunidad Atrae sustentamos
es un concepto que tiene sus bases en la ontología del lenguaje. Y esencialmente entre lo que menciona Rafael Echeverría, lo que menciona el doctor Maturana, lo que menciona Fernando Flores, es en lo que sustentamos esa plataforma. Y lo que nosotros diferenciamos es que las pláticas provienen de nuestras historias. El platicar es la necesidad de transmitir algo muy independientemente de que yo sea escuchado o no sea escuchado. Es contarme una historia, es contarle a alguien una historia. Es una plática. No tiene una finalidad más allá de la satisfacción de decir o de la satisfacción de oír algo, pero no la sustentamos. Una plática no la podemos sustentar para darle valor a un punto de vista determinado. Es una plática. Dentro de lo que nosotros usamos la plática, podemos decir que el 70% de lo que nosotros decimos lo podemos encauzar en la plática. Es una plática, es una charla. Es lo que hacen las señoras cuando van a tomarse el café y les dan las 3 de la tarde y no han ni preparado la comida. Se ponen a platicar y no solamente se ponen a platicar una con la otra, no, se ponen a platicar todas al mismo tiempo. Y no solamente todas al mismo tiempo, sino que cada una de ellas con su tema. Es decir, es formidable, es algo increíble poder participar en una plática en donde cada quien está hablando de su tema y no se dan cuenta. Y siguen platicando y se contestan y se ponen y eso. Estoy platicando, me estoy dando el gusto de expresar, cuento un chiste, una anécdota, una historia, que todo eso es como el desahogo de verbalizar lo que yo en un momento determinado considero que debo de expresar. Esa es una plática. ¿Es buena la plática? ¿Es buena la plática? No, es plática. Nos sirve, sí, nos sirve para desahogarnos, nos sirve para opinar, nos sirve para hacer una referencia, pero es una plática, es una charla. Y tenemos bonitas charlas con personas agradables, pero es una plática. No tiene inclusive una estructura. Versus el diálogo tiene un acierto o un propósito más definido. Nosotros en nuestra parte laboral o en nuestra parte, y voy a decirlo así, como para coordinar acciones, utilizamos el diálogo. El diálogo representa presentar argumentos. Estoy argumentando lo que digo. La trampa del diálogo es que permanentemente estoy en el... ¿Sí recuerdan cuál es el deporte más practicado por el ser humano? ¿Sí se acuerdan cuál es el deporte que más practicamos los seres humanos? Estamos parados en querer tener la razón. Estoy en la competencia. Es que son 8, no son 8, son 10. No, y mira, son 10 porque aquí está esto y esto y esto y esto, y mi tío y mi abuelo y esto y lo otro, y empiezo a argumentar con el único propósito de tener la razón, de ganar en ese diálogo. El diálogo está sustentado en que entre más juicios sustentados presente o entre más evidencia presente,
creo que voy ganando, ¿sí? Y cuando termino un diálogo y yo no fui el que obtuve la victoria, el otro tampoco tuvo la victoria, porque yo me encargué al final de invalidarlo. Y le digo un simple, bueno, pues será lo que tú crees, o será tu verdad, pero no es la verdad. Y rompo la comunicación. En ese espacio en donde estamos dialogando, en donde estamos queriendo tener la razón, no hay posibilidades de abrir un espacio de comunicación. No nos estamos comunicando, porque lo que caracteriza a esos diálogos es que no nos permitimos escuchar a la otra persona, sino nos damos el permiso de buscar alguna palabra que dijo, siempre y cuando la haya dicho equivocadamente o en un contexto distinto. Y estoy totalmente en mis conversaciones privadas y argumentando lo que yo estoy diciendo. Entonces, el diálogo no es una herramienta conversacional que me dé apertura, que me dé aprendizaje, que me abra la posibilidad a poder llegar a ser una persona distinta, ¿sí? Y por último, tenemos la conversación. La conversación es la danza, por ahí lo escuché, de seguro debe ser alguien que ya hemos tenido alguna, es la danza de dos entidades distintas, la conversación. Para que podamos decir que es una conversación, tenemos que sustentarlo en la escucha. Si yo no sustento que estoy conversando a través de un paralelismo de decir, estoy escuchando, estoy comprendiendo, entonces no estoy escuchando, no estoy conversando. Esa es la enorme diferencia. El tener una conversación es generativo, me abre posibilidades. No estoy parado en la certeza, sino estoy parado en la incertidumbre y en la apertura de lo que estoy escuchando, de lo que yo estoy escuchando. ¿Sí me siguen? Lo que yo estoy escuchando. ¿Ya alguien lo comprende? No estoy parado en lo que me están diciendo. Estoy parado en lo que yo estoy escuchando, que es una enorme diferencia. Lo que a mí me dijeron, pues me lo dijeron, pero me lo dijeron probablemente con una intención. Pero cuando yo lo escuché a como yo lo comprendí. Pero a pesar de que yo lo escuché a como yo lo comprendí, que es distinto a cómo me lo dijeron, ahí en ese momento ya estoy conversando, porque estoy cambiando mi observador, estoy cambiando mi punto de vista a través de lo que yo escuché. ¿Sí? Porque, y el ejemplo de esto es cuando nos dan feedback, nos dan retroalimentación, cuando nos dicen algo y nosotros nos cerramos a lo que nos dicen, entonces es un diálogo, porque entonces sale mi conversación privada. Pero si yo lo abro, yo no sé qué me dijeron, pero para mí me impactó algo, movió algo en mí. Entonces eso
me sacó de mi certeza, me sacó de donde yo estaba, me abrió posibilidades y entonces ya tuve una conversación. Esa conversación, lo peculiar de las conversaciones es que yo puedo tener conversaciones muy generativas con otras entidades, pero también las puedo tener conmigo, ¿sí? Puedo llegar a tener esas conversaciones. Hay unos usan la meditación, la presencia plena, pues llámale como le llames, pero son herramientas que utilizamos para realmente tener esos momentos de conversación en donde a mí me llega la luz. Y dije la luz porque no me acordé cómo se dice la palabra. Ahí me cayó el 20. En esa conversación que tuve, que me hace que hasta me levante de la cama o me levante de la silla y diga, ya entendí, ya comprendí, ya sé qué es lo que debo de hacer, ya sé qué es lo que no debo de hacer, ya lo percibí. Eso es tener una conversación a través de ese diálogo interno, pero que me permitió llegar a otro nivel. Dejé de pelearme inclusive conmigo mismo y simplemente digo, ya sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Y creo que todos lo hemos experimentado. No creo que sea el único loco en este momento. Entonces, esa es una diferencia entre platicar, lo cual simplemente pues, es una distracción, yo platico, excelente, o dialogar, que lo confundimos y empiezo a argumentar y empiezo a tener la razón, o conversar de modo tal a que la conversación me haga ver cosas que yo no había visto o me haga ver cosas de una manera distinta. El doctor Maturana nos comentaba que cuando iba a tener un diálogo con alguien, porque iban a ponerse de acuerdo o porque sabía de antemano que tenían dos puntos de vista distintos, él iniciaba preguntando, ¿estás dispuesto a cambiar tu punto de vista? Porque yo sí estoy dispuesto a cambiar mi punto de vista. Y si ambos están dispuestos a cambiar su punto de vista, es el inicio para poder conversar. Pero si uno de ellos te cuestiona, ¿y por qué voy a cambiar mi punto de vista? Si yo estoy en lo correcto. ¿Y por qué quieres que piense de una manera distinta? Si yo estoy bien. Entonces, ponte a dialogar con él, a sabiendas de que vas a terminar diciendo, ok, pues esa es tu verdad, pero mi punto de vista es distinto. ¿Qué significa? Que no vamos a llegar a un acuerdo. Por eso de ahí, de el conversar, es de donde surge lo que llamamos nosotros conversaciones generativas. Es decir, una conversación para generación de futuro. Vamos a conversar para coordinar acciones. Esa es la esencia de una conversación. Ponernos de acuerdo, güey. Saber que no es tu verdad ni es mi verdad, sino comprender que es tu punto de vista y es mi punto de vista. Es tu interpretación y es mi interpretación. Y entre tu interpretación y mi interpretación podemos generar una interpretación que nos satisfaga a los dos. Entonces, el propósito de esa conversación es coordinar acciones. La coordinación de acciones es lo que ha determinado la evolución del hombre.
Gracias a que hemos tenido la capacidad y la competencia, a pesar de todas las guerras, a pesar de sustentar todo lo que hemos sustentado, nos hemos podido o hemos sido capaces de coordinarnos. Pero cuando no existe esa coordinación, caemos en una conversación que le llamamos diálogo, que es sustentar mi juicio personal. Y yo pongo un argumento y él pone otro argumento. Y yo pongo 2 argumentos más y él pone 3 argumentos más. Y estamos argumentando, pero a final de cuentas, ninguna de las 2 partes está en posibilidades o está dispuesto a cambiar de opinión. Por tanto, no podemos coordinarnos. Y eso se llama conversación de juicios personales. En ese tipo de conversación estamos más inmersos de lo que nosotros somos conscientes. No somos conscientes que cada vez que nos referimos a alguien de una manera determinada, muchas veces estoy queriendo imponer mi juicio sobre ese comportamiento. Sí. Que les puedo decir, esto es peor, porque ni siquiera soy consciente que quiero imponer mi juicio, ¿sí? No solamente porque cuando me doy cuenta que yo quiero imponer mi punto de vista, que yo quiero manipular, pues entonces yo me voy a preparar para manipular. Pero otras, hasta en transparencia me pasa, ni siquiera me estoy dando cuenta que quiero manipular, quiero imponer mis juicios. Es una conversación de juicios. Y una parte muy importante, y este ya es para cerrar, es conversaciones para futuras conversaciones. No somos competentes, no somos capaces, no sabemos trasladar conversaciones para otro contexto o en otro tiempo. Es el típico, quiero hablar contigo. Ok, ahorita no, ahorita quiero hablar contigo. Es decir, el simple hecho de exigirle a alguien que quiero hablar con él, ya es ponerlo en cerrazón, ya se está defendiendo. Entonces, esa persona, imposible de que tenga una conversación o tenga una apertura o vaya a cambiar su punto de vista. Cuando a mí alguien me dice que quiere hablar conmigo y yo le digo, ahorita no, y esa persona insiste, yo ya estoy cerrado, ¿sí? Entonces, eso es tener la habilidad, tener la competencia para futuras conversaciones, para abrir la posibilidad de futuras conversaciones, ¿sí? Ok. Pues a grandes rasgos, ese es el tema. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, quieran que ampliemos en algo. Muy bien, es hora de hacer sus preguntas. Si alguien quiere participar, puede levantar la mano, puede hacer su pregunta por medio del chat. Hablen ahora o callen para siempre. Ya los dejó callados otra vez aquí. Ya los dejó pensando como hace rato. Comentan que quedó muy claro, gracias, todo el tema es increíble. Sí, es más fácil decir, no, ya todo quedó claro. Eso sí. Cuando estamos en presencial y les pregunto, oye, ¿quedó claro? Sí, ya quedó claro. A ver, explícamelo. Ah, canijo, se dan unas barridas. Aquí la cosa es de que nosotros mismos nos vayamos haciendo conscientes de lo inconsciente que somos
cuando sustentamos que nosotros somos hábiles para conversar. Es todo. Es decir, el hacerme consciente de alguna manera me pone en una posición, no quiere decir que necesite cambiar algo, a menos que yo decida modificar algo, pero no se trata de decirles, es que lo correcto es esto, lo que debemos de hacer es esto. No, ustedes tienen la responsabilidad del libre albedrío pues de decidir el cómo lo manejan. Pero si ustedes consideran que de alguna manera no les está funcionando del modo en el que lo están haciendo, de esa manera en particular, bueno, les digo, hay posibilidades de hacerlo de manera diferente. ¿Sí? Es todo. ¿Alguna pregunta? Excelente. Pues no hay ninguna pregunta en el chat aquí. Creo que de mi parte, pues agradecerle una vez más por el tema brindado. Creo que nos deja reflexionando creo que de más, nos dejó en shock a todos. Yo creo que por eso no hicieron preguntas ahorita al final, pero igual agradecerle la forma en la que nos hace ser conscientes de, no sé, creo que siempre me quedo después de las conferencias patinando y muchas cosas o muchos 20 me caen ya que estoy acostada muy probablemente. Entonces agradecerle eso, creo que a todos nos ayuda a reflexionar muchísimas cosas y pues nada, agradecerle nada más. Entonces, bueno, pues, vamos a... pues muchísimas gracias y nos veremos la próxima semana. Excelente, pues muchísimas gracias, Arqui. Y muchísimas gracias también a ustedes los que nos están viendo tanto por Facebook como por la plataforma de Zoom. Ahorita vamos a mencionar las conferencias de la siguiente semana para que estén al pendiente. Y no sé si puedas poner por ahí, a ver, creo que hay un comentario nada más ahí dándole las gracias, Arqui, y saludos a las personas que nos comentaron al inicio de la conferencia, nos mandaron saludos desde Guadalajara y desde San Luis Potosí. Entonces, el miércoles 7 vamos a tener la conferencia ¿Cuál es tu relación con el dinero? Estará impartida por nuestro querido Master Speaker Sergio Lois, con todo el nombre completo, ¿eh? ¿Qué onda? Entonces, Sergio Lois va a hacer esta conferencia, va a ser presencial, también va a ser online, para que estén al pendientes. Vamos a estar subiendo la información a nuestras redes sociales, principalmente en Facebook. Y vamos a tener también el día, ¿le puedes cambiar, Luis, por favor? Entonces, esa va a ser el día miércoles, recuerden, nos vamos a salir un poquito del contexto de las conferencias de martes y jueves, que también vamos a tener, como pueden ver en pantalla, vamos a tener la conferencia del día martes 6, manejo de conflictos con la coach Alejandra Mendoza. Y el día jueves, nuevamente con el arquitecto Joel Gámez, el tema temperamento versus carácter. Entonces, tendremos conferencia martes, miércoles, tanto online como presencial, y también el día jueves como todas las semanas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Igual si tienen amigos o familiares que les puedan compartir esta información, también nos pueden seguir en redes sociales. Mándenos un mensajito para apartar su lugar para el taller de las fábulas del dinero. Nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en YouTube y hasta en TikTok. Muchísimas gracias a todos los que hacen esto posible. Arqui, Mari, Luis, que siempre estás ahí detrás de la cámara, muchísimas gracias. Y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Cuídense mucho.